Richard Nixon fue el presidente número 37 de los Estados Unidos de Norteamérica y a pesar de que no tuvo una mala gestión y que de hecho fue uno de los mejores presidentes que tuvo esa nación, en el año 1974 se convirtió en el primer presidente en dimitir de su cargo en toda la historia de los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Por un hecho conocido como el escándalo de Watergate, una fascinante trama de espionaje partidista en la que estaban implicados el presidente Nixon, agentes de la CIA y hasta exiliados cubanos. Si te interesa el tema y quieres descubrir cómo los hombres responsables de la campaña de Nixon terminaron arruinando su carrera, quédate hasta el final de este video. Pero antes de hablar del escándalo de Watergate, vamos a ver quién fue Richard Nixon. Entre sus logros positivos podemos encontrar los siguientes. En 1973, en su primer mandato, Nixon puso fin a la tan odiada guerra de Vietnam y trajo a casa a los prisioneros de guerra capturados por el Vietcong. Esto le valió gran popularidad y a pesar de que Nixon era exmilitar y además miembro del Partido Republicano, inhabilitó el servicio militar obligatorio. Un año antes, en 1972, se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en establecer relaciones diplomáticas con la China comunista de Mao Zedong. Obligó a las escuelas sureñas a ser inclusivas con los estudiantes afroamericanos, presidió el alunizaje del Apolo 11, fundó la Agencia de Protección del Medio Ambiente y en su reelección obtuvo una aplastante victoria contra su rival demócrata George McGovern. Entre sus desaciertos estuvo patrocinar el golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende y apoyar al dictador Augusto Pinochet. Y en medio de todo, su implicación en el tan sonado escándalo de Watergate, objeto de análisis del video de hoy. Pero, ¿qué fue lo que pasó en Watergate, el escándalo que acabó con Richard Nixon? El 17 de junio de 1972 fueron detenidos 5 hombres por haber ingresado sin autorización a la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, ubicado en el complejo de edificios Watergate en Washington, D.C. Inicialmente, estos hombres fueron imputados por el cargo de robo en segundo grado y fueron conocidos como los ladrones de Watergate. 3 de ellos eran exiliados cubanos: Bernard Barker, Eugenio Martínez y Virgilio González. Y uno de ellos, Eugenio Martínez, conocido como Musculito por su buena complexión física, todavía se encontraba sirviendo en las filas de la Agencia Central de Inteligencia CIA. El cuarto hombre, Frank Sturgis, era un estadounidense que también había participado en operaciones encubiertas de la CIA. Y el quinto hombre, James McCord, era un experto en interceptaciones electrónicas que había trabajado también para la CIA. Todos estos hombres tenían algo en común, y era que estaban trabajando para la campaña de reelección de Richard Nixon. El quinto hombre, James McCord, era nada más y nada menos que el coordinador de seguridad del equipo de campaña de Nixon. Poco a poco, las autoridades empezaron a atar cabos y descubrieron que no se trataba de un simple robo. Los detenidos eran agentes secretos al servicio del presidente y tenían la misión de colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de sus rivales demócratas para espiarlos. Los agentes detenidos fueron conocidos como los fontaneros. Si nos contrataron para evitar filtraciones, es que somos fontaneros, declararon en su detención. Estos fontaneros habían sido contratados por Howard Hume y Gordon Liddy, 2 hombres vinculados al Comité de Reelección del Presidente, un equipo formado por militantes del Partido Republicano, creado por Richard Nixon y que al presidente había encargado su campaña de reelección en los comicios de noviembre de 1972. De este modo, como si de un guión de película de espías se tratase,
arrancaba el caso Watergate, un escándalo que provocaría la primera y única dimisión del primer mandatario de los Estados Unidos en la historia. En menos de 4 meses, 2 periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, fueron los encargados de desenmascarar la trama, que obligaría a salir por la puerta de atrás al inquilino de la Casa Blanca. Los periodistas descubrieron que existía una estrecha conexión entre el detenido James Wood McCord y gente próxima al presidente Nixon. La fuente más decisiva de información fue Mark Felt, un agente del FBI oculto bajo el seudónimo de Garganta Profunda. Garganta Profunda no revelaba ninguna información al periodista, pero sí corroboraba todos los datos que requerían comprobación. Y lo más importante, orientaba a Woodward hacia dónde debía encaminar sus pesquisas. En sus reuniones, Garganta Profunda reveló la agresiva estrategia que estaba adoptando la Casa Blanca para espiar a sus rivales políticos, periodistas y a cualquiera que el gobierno considerase desleal. En una rueda de prensa celebrada el 22 de junio, Nixon empezó a eludir su responsabilidad en ese particular incidente y de espaldas a la opinión pública se empezó a comprar el silencio de los detenidos mediante el pago de grandes sumas de dinero. El 10 de octubre de 1972, el Washington Post informó que la investigación policial había concluido que el asalto a las oficinas del edificio Watergate formaba parte de un plan de espionaje y sabotaje orquestado para favorecer la reelección del presidente Nixon. A pesar del escándalo, Nixon consiguió ganar de forma indiscutible las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de ese mismo año. Pero después de que los juicios, los implicados y todo lo relacionado con el caso saliera a la luz, los demócratas iniciaron un proceso de impeachment contra el presidente Nixon, quien también había perdido el apoyo de los miembros del Partido Republicano. El 8 de agosto, Richard Nixon anunciaba su dimisión, aunque reconocía que dejar el despacho, según sus propias palabras, es algo que aborrecen todos los instintos de mi cuerpo. Sin embargo, como presidente, debo anteponer los intereses de América. Y así es como termina esta historia. El presidente Nixon no necesitaba a este equipo de campaña para ganar las elecciones. Sin embargo, su paranoia lo llevaron a hacerle caso a estos asesores y a jugar sucio, lo cual al final acabaría poniendo fin a su carrera de forma bochornosa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir con todos tus amigos. Y si el video no te gustó, dale dislike y mándaselo a tus peores enemigos a modo de agravio. Hasta la próxima. Chao.